Bienvenidos a la hora que no existe. No importa la hora ni el lugar en que te encuentres escuchándonos, soy Irving Rangel, acompañado como siempre de mi amigo Osiel Rodríguez. Y la noche de hoy nos acompaña el doctor Miguel Valle, médico cirujano, egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna, egresado de la UNAM, especialista en neurología, egresado de la Universidad Autónoma de México, alta especialidad en enfermedades de circulación cerebral, los mentados EVC, ultrasonido de cerebro, egresado de la UNAM, encargado del área de neurología de la Clínica Hospital Mérida del Iste. Así que, señores, estamos hablando del cerebro hoy. Hoy nos acompaña el doctor. ¿Cómo estás, doc? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy Muy bien. bien. ¿Cómo estás, Social? No, fíjate, y este tema ya tenía rato yo que quería hablar de él, porque el cerebro siempre me ha llamado mucho la atención. Es un tema que siento que muchas veces no le ponemos la atención, le damos ya por sentado muchas cosas, pero todo lo que engloba, todo lo que domina y lo que nos hace y no nos hace ser, se me hace muy interesante. Y creo que fue una de las cosas que te comenté, ¿no, Miguel? De que cómo nos llama la atención este tema del cerebro. Y pues ahora sí que tú te dedicas a esto, ¿va? Tú sabes qué le duele, qué cosas le duele, qué cosas no. Claro, Y pues se me ese es hace el muy asunto. interesante. La verdad que sí, te platicaba yo que el cerebro nos da mucho de qué hablar, pero en realidad también hay muchas cosas que no conocemos, ¿eh? Eso es algo de lo que poco hablamos. Hablamos mucho que, pues, conocemos en parte cómo funciona, cómo se enferma, pero hay muchísimas cosas, muchísimas preguntas que todavía no tienen respuesta hablando del sistema nervioso. Entonces, en realidad es todo un universo que no terminamos de entender por completo. Con el simple hecho de no utilizarlo al 100%. Con eso es más que suficiente para empezar. Sí, fíjate que pues es una situación que creo que se ha malinterpretado mucho ese dicho de que no lo utilizamos al 100% porque todos los neurocientíficos hablan de que en realidad el cerebro trabaja con todas las funciones que nosotros hacemos al estar platicando, al estarnos moviendo. Realmente el 100% del cerebro está trabajando, pero de lo que creo que a lo que se refiere más bien esa frase es a que no hemos optimizado Ujú. todo lo que se le puede exprimir, más bien, ¿no? Creo que a eso hace referencia. Ok, Pero sí, ok. realmente muy interesante. Pero empiézanos a contar un poquito, o sea, de las generalidades del cerebro, o sea, desde lo más básico, que es lo más, por lo que supuestamente deberíamos saber todos, hasta esos pequeñas cosas que dices tú que desconocemos, porque ya ves, yo lo mencioné y lo dije como un mentado mito, pero ya aquí Ujú. nos aclaraste un poquito más ese punto. Sí, es también muy interesante hablar sobre qué sí sabemos y qué no sabemos, ¿no? Por ejemplo, ese mito. Pero bueno, sí, mira, algunos datos, digamos, generales e interesantes del cerebro. Primero, el cerebro, pues, es un órgano bastante evolucionado. Realmente, pues, todos los mamíferos tienen cerebro, ¿no? Y también los reptiles. Y en este sentido es importante destacar que nosotros tenemos distintas partes del cerebro que se pueden clasificar como el cerebro, digámoslo, del mamífero y el cerebro del reptil, que es la parte, digamos, como de abajo. La parte de abajo del cerebro que le solemos llamar nosotros fosa posterior, que es lo que tenemos en la nuca. Okay. De hecho, muchas veces como no sé si es parte de la cultura general, a mí me toca mucho que las personas dicen, me duele el cerebro y se señalan la parte de la nuca, ¿no? Siendo que Caray. en realidad el cerebro pues está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la parte de la nuca, si nosotros pues levantáramos esta parte posterior de la cabeza, encontraríamos lo que le llamamos fosa posterior y se encuentra lo que es el cerebelo, que es lo que Ujú. tiene que ver con la coordinación, con el equilibrio, y también encontramos lo que se llama tallo cerebral, que el tallo cerebral tiene Es las por, funciones más básicas, es lo que nos mantiene es por vivos. eso, es por eso que las películas te pegan pum en la nuca y knockout. Exactamente, sí, 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 Ándale. porque justamente eso tiene mucho que ver con algo que se llama sistema activador, que es lo que nos mantiene despiertos. Pero también están funciones muy vitales como el control de la respiración, el control de la frecuencia cardíaca, el control de la presión, de tal manera que si alguien llega a tener algún tipo de lesión, de enfermedad en esta parte del tallo, pierde esas funciones básicas. Y el corazón quedaría completamente desprotegido. El corazón sí puede latir sin el control del cerebro,
pero el cerebro es el que le dice a qué velocidad y cómo Mm. hacerlo, ¿no? Lo mismo pasa para el sistema respiratorio. Oye, Puede, puede desencadenar. Dime. Sí, sí, menciona sí. respiración en corto uno. Ah, ya me acordé que estoy respirando, güey. No, o sea, Sí, entonces sí, sí, Algo, pasa, algo pasa así. muy frecuentemente, ¿no? La un haces golpe ahí, consciente. un golpe Exactamente. ahí, entonces sería como que te puede desencadenar problemas de respiración, problemas de cómo funciona el corazón, entonces también, o sea, cómo... Sí, sí. Por ejemplo, digamos, alguien que sufrió un golpe en un accidente automovilístico y tuvo una lesión en esa área del cerebro, pues puede tener problemas con el control de ciertas funciones automáticas, como la presión, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y pues tienen que estar en áreas de cuidados intensivos por lo mismo. Ujú. Y Entonces, cómo, y luego esta parte también es es más blanda que la parte de arriba, ¿no? Está un poquito más desprotegida en cuanto a fíjate que en golpes y realidad todo no. eso. De hecho, la parte de atrás del cráneo es un poco más densa que la parte de Oh, adelante. Y justamente por eso, bueno, al menos la explicación que se le ha dado desde el punto de vista científico es para proteger las áreas más sensibles, más ujú. importantes del cerebro. Ok. Eh, bueno, entonces les comentaba que esta parte se le ha llamado hasta cierto punto eso en conjunto con el sistema límbico, el cerebro reptiliano, porque es el que tiene muchas funciones que son automáticas y esas respuestas automáticas también tienen que ver con algo muy básico, muy elemental, por así decirlo. Ejemplo, si nosotros vemos una comida que parece muy apetecible, pues inmediatamente como que Se activa el algo. estómago empieza a gruñir, se produce un poquito de saliva, etcétera. Bueno, esas funciones automáticas ya las tienen los reptiles. Pero en cambio el mamífero pues lo hace un poquito más consciente, ya como que puede decidir que no quiere comer en ese momento, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, y también ciertas emociones, como por ejemplo la parte de la respuesta a la huida, la respuesta al miedo, tienen funciones o respuestas, perdón, automáticas que también tiene el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, para fines prácticos, nosotros podríamos hablar de un cerebro evolucionado, que es la parte de arriba, y el cerebro reptiliano, que es la parte de abajo. Entonces, bueno, por aquí tengo este modelo que en realidad es una alcancía, pero bueno, Ok. nos sirve bastante bien para platicar Para lo que quiero, apreciarlo. es que vean cómo el cerebro, pues en la parte de los hemisferios cerebrales, que es lo de arriba, tiene estos como surcos que se llaman giros. Y eso es porque el cerebro dentro del cráneo pues está compactado. Y eso es lo Comprimido. que hace que tenga una gran capacidad en un espacio realmente muy pequeño. El cerebro de cada persona le caben sus dos manos en esta manera, entonces en realidad es pequeño, no abarca toda la cabeza. El cerebro no está pegadísimo al cráneo, sino que tiene varias capas y además tiene un líquido en el que pues literalmente se mantiene suspendido. Y otra cosa bien interesante e importante del cerebro es que está sumamente organizado y sumamente compartimentalizado, de tal manera que tiene lóbulos, ¿no? Entonces tenemos un lóbulo de adelante, que es el frontal, que tenemos en la frente, obviamente. Tenemos Ok. un lóbulo temporal, que es el que tenemos en la sien. Tenemos un lóbulo parietal, que es el que está en la parte de arriba, ¿no? Y tenemos un lóbulo occipital, que es el que está en la parte de atrás. De forma así extremadamente somera, podríamos decir que cada uno tiene una función elemental. Por ejemplo, el frontal tiene mucho que ver con el control de la personalidad. Ahí está quiénes ¿Quiénes somos, somos? cómo vamos a responder hacia las respuestas del medio ambiente, de cómo vamos a responder hacia las respuestas de los demás. El lóbulo Ok. temporal tiene mucho que ver con la memoria. No sé si han escuchado ese dicho de te tengo entre ceja y oreja. Pues bueno, es que Ah, en el de ahí temporal viene. De ahí está está la parte de la memoria, ¿no? El parietal tiene mucho que ver con la sensibilidad, con la capacidad que tenemos para percibir el tacto, sobre todo. El occipital, perdón, tiene mucho que ver con la percepción de la visión. Entonces ahí se integra todo lo que son los sistemas sensitivos. Y la parte de aquí de en medio, entre el frontal y el parietal, tiene el control del movimiento, tiene el control de la motricidad y está también sumamente compartimentalizado y sumamente organizado, de tal manera que, por ejemplo, en esta porción de acá nosotros tenemos el control de la pierna y conforme se va acercando a esta parte de aquí estaría la boca o la cara, pues, y aquí Ok. estaría la pierna, ¿no? De tal manera que el control del brazo estaría más o menos en un punto Promedio. intermedio. Y Órale. esto, haciendo un pequeño paréntesis, en la neurología es bien importante, porque para el neurólogo es fundamental que podamos localizar dónde se encuentra la lesión.
Entonces, si un paciente nos describe que tiene ciertos síntomas, a la hora que el neurólogo hace la revisión, ya sabe exactamente en qué parte del cerebro se encuentra el problema, y cuando hace el estudio ya no está perdido, sino que ya sabe a dónde, en qué punto, en qué coordenada, por así decirlo, vamos a buscar la lesión, ¿no? Eso es Años y por la años física. de Sí, experimentar en el claro. cerebro. Sí, esto por supuesto se ha dado a través de años de estudiarlo, pero sí por ahí en la década de 1800, o sea, ya estamos hablando de bastante tiempo, se describió esto en estudios donde se hacía la comparación de, pues el enfermo, antes no había muchos tratamientos que darle, moría y se hacía la correlación patológica, o sea, se hacían las autopsias, veían dónde tenía la lesión y ya después describían los signos y los síntomas, la alteración de los reflejos que tenía ese paciente, y así se describió lo que se llama ahora la clínica neurológica. Pues otros datos interesantes, el cerebro pesa en promedio alrededor de 1,5 kilos. Y aquí vamos a meter un mito que es bien interesante, que dicen que el cerebro, mientras más grande, es mejor y funciona mejor. Y aquí fíjense que estas son de las situaciones en las que el tamaño no importa. Entonces, al revés, el cerebro pequeño inclusive pudiera llegar a ser un poquito más eficaz que el cerebro grande. Entonces, No significa por que eso dicen, no, estás bien cabezón, cuando nunca entiendes. Entonces, sí, porque nosotros tendemos a hacer esa asociación, ¿no? Dicen, está cabezón porque es muy inteligente, y en realidad no necesariamente es así. Por ejemplo, el cerebro de Einstein, que todavía se guarda Supuestamente estaba más al grande, 70 ¿no? no, al revés, era un poco más pequeño que el del rango para su edad, para su sexo. El cerebro del hombre es poquito más grande que el de la mujer, con muy pequeñas diferencias. Sí existen algunas diferencias del cerebro del hombre a la mujer, pero son mínimas, Mínimas. y más bien es en cómo funciona, no tanto en su estructura. Si nosotros lo podemos ver anatómicamente, lucen prácticamente iguales, les digo, con una pequeña salvedad también en tamaño y en peso. Entonces, otra cosa interesante es, tenemos alrededor nosotros de 100 millones de neuronas, y cada neurona a su vez puede crear miles de conexiones con otras tantas neuronas. De tal manera que lo más importante no es en realidad cuántas neuronas tenemos, sino de qué manera se comunican, que esto a su vez se le llama sinapsis, ¿no? Entonces, sí, no, entonces pues sí es cierto, porque entonces si fuese de que entre más grande mejor, entonces, por ejemplo, la ballena azul pues tiene el cerebro mucho más grande que nosotros, ¿no? Y no es, si no digamos que pues es muy sofisticado el cerebro ese, ¿no? sí, exactamente. Entonces, al revés, de lo que se trata es que sea un cerebro eficiente, eficaz. Lo más importante es cómo funciona, cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo son capaces de formar puentes de comunicación. Eso es lo que determina que un cerebro sea más, trabaje de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en las personas que tienen demencia, van perdiendo, se están destruyendo literalmente neuronas. Con la edad eso sucede también, pero yo siempre les digo a mis pacientes, lo más importante no es como vemos aquí espacios negros de que se están perdiendo neuronas, sino que nosotros podamos compensarlo. Otro dato bien interesante del cerebro es que el cerebro constantemente está aprendiendo, nunca deja de aprender, y siempre se le compara con un músculo, ¿no? Si nosotros dejamos de, entre comillas, usar el cerebro, se empieza a atrofiar, es decir, se empieza a hacer más pequeño. Y si nosotros lo estamos constantemente utilizando, constantemente aprendiendo cosas nuevas, exactamente, se crean no necesariamente nuevas neuronas, pero sí nuevas conexiones entre las neuronas que ya tenemos, y eso hasta cierto punto nos protege del desarrollo de enfermedades degenerativas como la demencia, ¿no? Entonces, No sean flojos, pongan a estudiar, señor. Sí, realmente sí. Podría Eso decir nos ayuda que a entre protegernos. más conexiones se tengan, pues más rápido reacciona la persona o el cerebro en este Sí, caso. sí, hasta cierto punto sí. Mientras más conexiones tenemos, funciona de mejor manera. De tal forma que, por ejemplo, alguien que sufrió una lesión y se recupera, no sé si ustedes se han preguntado cómo, por ejemplo, alguien que tuvo un golpe en la cabeza o que tuvo una embolia cerebral, ¿cómo le hace para recuperarse? Digo, muchos no lo logran porque no se someten a rehabilitación, pero hay personas que sufren una embolia cerebral, por ejemplo, y lo vemos 1 o 2 años después y ya se encuentra como si nada, se reincorpora a su trabajo, a lo mejor hasta es más inteligente que antes, y dicen, bueno, ¿y eso cómo sucedió? Si la embolia consiste en que literal un pedazo del cerebro se murió y esas neuronas pues ya no hay manera de revivirlas.
Lo que sucede es que el cerebro tiene la increíble capacidad de compensar sus pérdidas, entonces las neuronas que estaban alrededor del área que murió tienen la capacidad de aprender lo que hacen las neuronas que se fueron y compensar esa pérdida formando nuevos puentes neuronales. Sí, como un caso más extremo cuando hay un superviviente de una bala en la cabeza, o sea, ¿cómo es posible que pueda quedar vivo aparte? Sí, exactamente. Sí, entonces la verdad es impresionante la capacidad que tiene de compensar sus pérdidas y de recuperar lo perdido. Sí, no, pues impresionante. Sí, la verdad que sí. Esto es algo que, y por eso les digo, no hemos terminado todavía de aprender, no hemos todavía terminado de comprender cómo funciona y cómo se puede reparar a sí mismo, porque bueno, hay múltiples teorías en otras enfermedades, no sé, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de las conexiones del cerebro, de la sustancia blanca, y todavía no sabemos cómo son los procesos de remielinización, que la remielinización significa que se repara esos puentes neuronales, esas bandas de mielina, todavía no comprendemos cómo sucede ese proceso, ¿no? Entonces seguimos aprendiendo constantemente. Siempre queda ese pedazo de mito, ese pedazo de que pues hay que seguir investigando el cerebro, como mencionas, esto no termina y nunca vamos a terminar, yo creo que de investigar el cerebro porque pues, es muy complejo todo lo que mencionas y pues hay tantas cosas que, por ejemplo, en mi caso desconozco. Sí, no, desde el momento que dices que tienes millones de conexiones dentro del mismo cerebro, de cómo se hacen los atajos, cómo entender, cómo surgen, cómo... Porque también imagino que en esa parte de memoria, estaba leyendo un poco de que, por ejemplo, si sabes hacer, no sé, algún tipo de movimiento, no sé, aventar algo, eso se hace como una memoria dentro de ese atajo, ¿no? Como de una neurona, algo así entendí. Sí, se crean como los circuitos. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, se forma entonces, se establece una conexión entre una neurona y otra. Y si nosotros reforzamos ese nuevo aprendizaje, se crean cada vez más puentes neuronales para lo mismo. De tal manera que te voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Imagínate que tú, pues te sabes de memoria un libro, ¿no? Y te lo sabes de memoria porque lo has leído 3 o 4 veces. Entonces, la memoria se empieza a guardar en distintas partes del cerebro. Y si tú llegas a sufrir una lesión o una enfermedad en esa parte del cerebro, no se te va a olvidar ese libro que leíste, porque en base a que lo estuviste leyendo varias veces, se fue guardando en la memoria, pero en distintos puntos del cerebro. Entonces ya no se te va a olvidar por completo. Quizás ya no te lo vas a recordar al 100%, pero te vas a recordar muy buena parte de esto, ¿no? Entonces, mientras más reforcemos un recuerdo, tiene más copias, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, como que hace su propio respaldo. Así es. Pero entonces, Exactamente. ¿y ahí cómo surgiría la parte cuando dice, no, que tienes amnesia o algo así? ¿Sería algo demasiado exagerado, un golpe muy fuerte? O sea, como que borró varias partes a la vez, no sé. Bueno, lo que pasa es que también en parte nosotros creemos que estos son mecanismos de protección. Este es otro aspecto de los que todavía no entendemos. Existen las llamadas enfermedades estructurales o enfermedades orgánicas y hay otro rubro que les llamamos enfermedades funcionales. ¿Cuál es la diferencia? La enfermedad estructural es el ejemplo de un tumor, de una embolia. Le tomamos una resonancia, un estudio al paciente y estamos viendo la lesión, ¿no? Estamos viendo el área del cerebro que está lastimada, que está destruida. Entonces es muy obvio, muy evidente dónde está el problema. En cambio, en las situaciones funcionales, el cerebro luce completamente normal. Y este es el ejemplo de la amnesia. Y la amnesia puede ocurrir por algo tan, entre comillas, sencillo como un gran impacto emocional. Por ejemplo, si nosotros presenciamos, no sé, imagínate un accidente o una persona muere enfrente de nosotros, ese es un impacto emocional tan grande que el cerebro se bloquea. Entonces se borra esa parte del recuerdo del evento, inclusive la persona luce confundida, no sabe dónde está durante unos cuantos minutos o unas cuantas horas. Y puede durarle unos cuantos días que dure medio lento, medio confundido, y nunca se va a acordar del evento que le generó esto. Entonces, a esa parte tenemos la creencia de que es una especie de mecanismo de protección del cerebro. ¿Para qué? Para no quedar loco, no sé exactamente cómo para qué, pero es una forma de protegerse. Borra esa parte del cassette y va recuperando la memoria. Por eso no se acuerdan cuando los abducen los ovnis. A lo mejor por eso no.
Sí, sí, sí. Digo, hay muchas otras causas para la amnesia. Pueden ser por golpes, pueden ser por embolias, pueden ser personas que tuvieron enfermedades degenerativas, etcétera. Pero bueno, al menos esa amnesia que tiene que ver con algo funcional. Funcional, les repito, es porque los estudios son normales y creemos que tiene que ver más bien con un problema a nivel de los neurotransmisores. No tiene mayor explicación y creemos que es una especie de mecanismo de defensa. De defensa. Sí, 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 es muy, muy cierto porque pues tantas personas que han sufrido a lo mejor algún asalto o un accidente y dicen, no me acuerdo, y es porque el cerebro se Sí, sí, a bloquea lo mejor quizás totalmente. el rostro no lo recuerdas, ni supe quién era o no sé cómo estaba. Me imagino que es parte de eso, ¿no? Que te borra poquito por el impacto, el shock, el estrés que tienes en ese Exactamente. momento. Y es algo, no es que no te quieras acordar, sino simplemente ya no puedes porque Ujú. esa parte no se guardó. Eh, por alguna situación, la parte de los temporales, que es la que platicábamos de los cienes, Ujú. dejó de grabar o más bien no quiso No quiso voluntariamente grabar. grabarlo y ya no se recupera, nunca se recupera ese evento detonante. Oye, ahora que estás hablando de las emociones, ¿qué tanta relación, como mencionas, si tuvo ese impacto, una emoción al cerebro, qué otras más relaciones puede tener una emoción en el cerebro? Bueno, esta es bien interesante, como todo. Siempre, pues desde hace siempre, le damos esa asociación de las emociones al corazón. Siento que el corazón, Sí. pues, no es otra cosa más que un Que músculo hueco que bombea sangre. Lo cierto es, digo, sin menospreciarlo, pues obviamente es un órgano bien importante y que sin él no vivimos. Pero lo que voy es que el cerebro, pues, no tiene ese papel. Perdón, el El corazón. corazón. el El corazón corazón. no tiene ese papel. Si bien cuando nosotros estamos estresados, preocupados, nos llevamos un susto, el corazón va a latir rápido, pero en realidad esa es una respuesta a que el cerebro le está diciendo, tengo un problema, envíame más sangre porque necesito responder esto, darle Ujú. solución lo más rápido, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la cual el corazón empieza a latir más rápido. Pero en realidad entonces el que tiene todo el control de las emociones es el cerebro. Ujú. Y sobre todo una parte que se llama sistema límbico, que el sistema límbico está en la parte profunda del cerebro, estaría pues, digámoslo, en la parte interna, pero de todo el arco del cerebro, de tal manera que abarca desde la parte frontal hasta la parte occipital. Y también está Ok. muy, muy especializado, muy compartimentalizado. Por ejemplo, la parte del sistema límbico que se encuentra a nivel de la sien, tenemos algo que se llama amígdala, que es la respuesta al miedo. Ahí se generan las Ujú. fobias, pero también se genera la respuesta que nosotros tenemos con la interacción social. Entonces, si nosotros, por ejemplo, las personas que son demasiado extrovertidas, demasiado sociables, tienen una amígdala que funciona muy bien, ¿no? Esa parte del cerebro. Y les comentaba que en realidad todas las emociones se van a generar, se van a procesar y se les va a dar una reacción en el cerebro. A lo mejor vamos a tener repercusión en otros órganos. Por ejemplo, si alguien está muy tenso, está muy estresado, pues no solamente le puede doler la cabeza, puede sentir que el corazón late muy rápido, le va a dar colitis, le va a dar gastritis, puede sentir que le duele un hombro, que le duele la rodilla, etcétera. Y es hacer una respuesta emocional que evidentemente está siendo generada en el cerebro. Por otra parte, no solamente las emociones negativas, sino también, por ejemplo, las positivas. El amor y el enamoramiento, que son dos cosas distintas, también se van a generar en el cerebro. Evidentemente por procesos químicos, ahí tiene mucho que ver, entran los neurotransmisores de la felicidad y del placer, que son pues dopamina, serotonina, oxitocina, que es la que se le llama la hormona del amor. Entonces, cuando estamos en ese proceso, se está liberando mucho de esta hormona, por ejemplo, de la oxitocina, y la persona se mantiene en un constante estado de felicidad, todo lo ve positivo, todo lo ve bonito. En cambio, cuando hay una ruptura, pues hay como que se cortó el suministro de esa Hormona. hormona, se cae, y pues viene todo lo contrario, ¿no? Viene el llanto, ahora todo es negro, odio a todo el mundo, etcétera, ¿Y ¿no? hay un tiempo en el que tenga que estar establecido que dura esa hormona, como mencionas? Esa- Pues mira que esto tiene que ser muy variable de persona a persona, pero se han hecho estudios también desde el punto de vista, existe un estudio que se llama resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional nos deja ver con mucho lujo de detalle todas las estructuras del cerebro, pero además nos deja ver qué áreas se están activando más. Entonces, por ejemplo, así es como llegamos a la conclusión o sabemos que cuando una persona está asustada, pues la amígdala está trabajando mucho,
pero cuando está enamorada, se están activando ciertas áreas del cerebro, como el cíngulo, que es una parte que está interna en la porción de adelante. Entonces, ahí es cuando se está liberando más esta hormona, pero cuando la persona cambia de enamoramiento a amor, ¿cuál sería la diferencia? Al menos desde el punto de vista científico, sería que la persona que está enamorada está en un estado, por así decirlo, como de trance, está deslumbrado por la persona con la que está enamorada, no ve ningún defecto, y finalmente cuando cambia a lo que viene siendo el amor, entonces ahora ya lo acepta con sus defectos, ¿no? Entonces se activan otras áreas del cerebro distintas que tienen que ver con esa cierta dependencia, esa cierta necesidad, pero ya no ciego, ¿no? Si han escuchado pues esa frase que dicen que el amor es ciego, pero nada más sería la parte del enamoramiento, Del cuando enamoramiento. estás en esa fase de que estás deslumbrado. Pues entonces no hay un tiempo específico de cuándo debe de cambiar de una u otra. Lo que sí sabemos es que el enamoramiento pues no dura para siempre. En algún punto se te va a acabar el encanto y bueno, vas a decir, ah, caray, no era el príncipe azul o no era la princesa, ya la veo de forma diferente. Pero sí es muy interesante cómo con este tipo de estudios se puede demostrar que cambian las áreas del cerebro que se activan y también la forma de que nosotros lo percibimos, ¿no? De que te digo, ya no estamos así como que atontados, ya la aceptamos como es. A mí esa parte de las emociones se me hace muy interesante. Por ejemplo, eso cuando hablan del estrés y todo eso. Claramente el estrés yo lo veo como que es algo que es un miedo que tenemos de algo del futuro, ¿no? Algo que no ha pasado, algo que va a pasar. Entonces yo lo miraba, me recuerdo que vi en National Geographic cuando vi algo así que decían como una liebre, un ciervo que está comiendo en el zacate, pues en la jungla, ¿no? De repente llega un tigre o un chita y lo va a matar, se estresa demasiado, corre, se quita el peligro y ya, otra vez está comiendo zacatito, no se preocupa. Pero el peligro está ahí. Y como nosotros no, o sea, no te pasa nada, pero estás así bien tenso y te puedes encadenar, como comentas, o sea, colitis, te puede dar presión arterial, te puedes desatar muchas cosas que ni siquiera te ha pasado nada. Lo que se me hace bien, bien impresionante, ¿no? Eso la verdad, sí es algo que nos genera muchos problemas. Tan solo el hablar del estrés nos da aquí para 4 horas, pero Sí. algo que es muy interesante, que llama mucho la atención, es que el ser humano es el único que puede provocarse tantos problemas en su propio mundo, El en su solo. propia cabeza, el solito. Entonces, hay un libro que se llama Las cebras no tienen úlceras o una cosa por el estilo. Ya ven que cuando nosotros nos estresamos, pues tendemos a generar problemas como de gastritis e inclusive podemos llegar a un punto de la úlcera del estómago. Entonces, bueno, ¿por qué se hace esta comparación o por qué se llama así ese libro? Porque dicen, bueno, la cebra solamente tiene estrés bueno. Hay dos tipos de estrés, el estrés bueno y el estrés malo. Uno se llama eustrés, que es el estrés bueno, y está el estrés malo, que es el distrés. Ahorita les platico un poquito sobre esos tipos de estrés. Pero el punto es la cebra solamente activa el estrés bueno porque ve que viene, por ejemplo, un depredador, un león que se la va a comer, y en ese momento solamente pueden pasar dos cosas. O se escapa del león y se le acabó el estrés, o la atrapa y se la va a comer y también se le acabó el estrés porque pues ya terminó terminó su vida, pues, y se le acabó el estrés. Entonces, este tipo de animales no tienen estrés crónico, no tienen un estrés continuo. Entonces, nada más se activa ese momento de estrés, esa liberación de la hormona del estrés, que es el cortisol. Pero como no tienen un estrés constante, no hay una amenaza todo el tiempo, porque tampoco es como que el león la esté buscando todos los días. O sea, no es la algo misma diario. cebra. Exactamente, que se esté teniendo este tipo de encuentros y se está activando el estrés. En cambio, el ser humano sí puede generar todo un universo en su cabeza y puede imaginarse, así como la película esta de Avengers, ¿no? Que se imagina, no sé, 400 millones de universos. Sí. Nosotros también en la cabeza y quizás ninguno de ellos va a suceder, pero nosotros nos estamos preocupando por cada una de esas realidades. ¿Y qué tal que si me dice? ¿Qué tal que si no pasa? ¿Qué tal que si no tengo dinero? Y ya empezamos a divagar, ¿no? Y el estrés tiene un impacto sumamente negativo sobre el cerebro. La causa más común de que a nosotros se nos olviden las cosas, sobre todo en las personas jóvenes, es el estrés. A mí me toca ver mucho en consulta
personas de veintitantos años, inclusive adolescentes, que dicen, doctores, que yo ya no me acuerdo ni qué me dejaron de tarea, o sea, imagínate alguien en la escuela, yo ya no me acuerdo ni qué me dejaron de tarea, ya no me acuerdo de lo que leí ayer, estoy en una conversación y pues me pierdo, ya no sé qué es lo que me Porque preguntaron. te sales pensando en algún pendiente o en Exactamente. alguna otra cosa. Exactamente. Entonces yo les digo, esto es muy dependiente de atención. Si tú, por ejemplo, vas tarde para tu trabajo y se te olvidó la cartera, se te olvidó las llaves, no significa que tengas Alzheimer, significa que tu mente estaba ocupada pensando en que vas a llegar tarde y por eso, a pesar de que tenías las cosas enfrente, las olvidaste. Ah, ya me Entonces, siento mejor. bueno, entonces era eso. Era eso. Entonces, ese es uno de los impactos negativos. Tiene la capacidad de nublar nuestro juicio. O sea, nosotros no podemos tomar buenas decisiones cuando estamos estresados porque solamente, bueno, uno, nuestra mente va a estar distraída. Dos, no tenemos buen acceso a las áreas de la memoria porque está trabajando demasiado la parte del prefrontal, que es el que tiene que ver también, les platicaba, con personalidad, pero también con toma de decisiones. Entonces, nuestro juicio está alterado, está nublado cuando nosotros estamos sometidos a demasiado estrés. Y bueno, también está activado otras áreas del cerebro que están estresando al resto del cuerpo. Les decía que la hormona del estrés es el cortisol y quien da la orden de que se produzca cortisol precisamente pues es el sistema límbico del cerebro. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, se dice que nosotros generamos estrés como una respuesta de protección. Pues dicen que en el Paleolítico, cuando teníamos que luchar ahí con, no creo que dinosaurios, pero sí ahí con alguna bestia, o tenías que huir de los depredadores, pues tenías un estrés parecido al de la cebra, ¿no? Tienes que huir porque si no, te va a comer el depredador. Pero ahora nosotros ya no tenemos verdaderos depredadores, creo que más bien nosotros mismos somos Nos nuestro hacemos propio daño. depredador. Así es. Sí. Y el problema es que cuando nosotros tenemos estrés, pues esta hormona empieza a activar otros sistemas que nos hace que siempre estemos acelerados. Entonces nuestro cuerpo está trabajando demasiado rápido y esa energía que no se está quemando solamente nos está haciendo daño. El estrés está relacionado con el insomnio, con la obesidad, con el incremento del colesterol, con el incremento del azúcar. Entonces nos empieza a generar también enfermedades y curiosamente lo cierto es que todo está en tu mente, ¿no? No es Sí, fácil hasta de la controlar. percepción del tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Hasta la percepción del tiempo, ¿no sientes que avanza todo más lento cuando estás estresado, no sé, Ya tenso? sé, te parece una Te hace eternidad. eterno todo. Sí, sí, exactamente la percepción del tiempo. Si te la pasas bien, pasa rápido, y si estás sufriendo, pues parecen días. Entonces no hay que exagerar mucho en las cosas para que no quede tanto estrés, hombre. Hay que trabajar lo que es, en este caso, que la mayoría de las personas ahorita pues se encarga de trabajar sus pendientes, tratar de sacarlo pues, lo más rápido y no estresarse tanto, pero a veces ese ¿cómo llamarlo? Ese tipo de responsabilidad que nos inculcan desde pequeños de que tienes que terminarlo, tienes que estar listo, no llevarlo a casos extremos, no exagerar tanto ni llevarte los problemas del trabajo a tu casa, porque es perjudicial para la salud y no nomás para el cerebro, Sí. como Todo el menciona cuerpo, sí. aquí Miguel, para cualquier parte. Sí, 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 sí. Y creo que son de las enfermedades más terribles, porque a pesar de que difícilmente podemos decir que te vas a morir del estrés, lo cierto es que a largo plazo sí te va a generar otras enfermedades de las cuales podrías morir. Pero el problema también es se le presta muy poca atención en el sentido de que nosotros tendemos a menospreciarlo, ¿no? Si una persona está estresada o está deprimida, no lo consideramos como una verdadera enfermedad. O sea, uno difícilmente puede llamar a su jefe y decirle, oye, es que estoy muy estresado, estoy deprimido, se me hace que no voy a ir a trabajar. Y va a decir, no, ¿cuál? Pues vente, ¿no? Pero en realidad es una enfermedad que tenemos que ponerle atención porque, entre otras cosas, tiene mucho que ver con la calidad de vida. Y la calidad de vida también tiene que ver con el desempeño que nosotros vamos a tener en nuestras actividades, incluyendo el trabajo. O sea, una persona que se la está pasando mal, que no está durmiendo bien, que está teniendo problemas de memoria, ¿qué desempeño va a tener en el trabajo? ¿No? Todo le va a Sí. salir mal, se le va a olvidar que si la junta, que si el reporte, que si mañana tengo que hacer tal cosa, todo se va por el caño. Entonces, en realidad es algo que tendríamos que tomarlo más en serio, tenemos que ponerle más atención. Sí, y si no hay estrés, realmente tomas mejores decisiones, te organizas mejor. Y ¿Sí? de que creo que, pues, por ejemplo, puede ser así como que es como cuando dicen, ¿no? Que si tienes una discusión con alguien y pues en ese momento estás tenso, te vas y ya cuando te vas, ya te calmas, dices, lo hubiera dicho esto.
O sea, como para qué contestarle. Pero en ese momento no se te puede ocurrir por el simple hecho de que estás tenso. Entonces, ¿es cierto? Es lo que te decía, como que se nubla tu juicio. Ujú. No puedes tomar buenas decisiones en ese momento. Exacto. Sí, no, tiene un impacto muy negativo realmente el estrés sobre el cerebro y sobre todo el cuerpo, en realidad. Ujú. Oye, Doc, una duda. Ya ves que cuando van a operar algo del cerebro, he visto muchas personas que si tocan algún instrumento o algo así, los ponen de que los están operando y está tocando que el violín, o está tocando algo. ¿Eso a qué se debe o por qué se relaciona o por qué dan esa sugerencia al momento de operar? Bueno, el cerebro como tal no tiene receptores de dolor. Ese es otro dato bastante interesante del cerebro. De tal manera que cuando nosotros tenemos dolor de cabeza, no es el cerebro lo que duele. Duele todas las capas que lo están protegiendo, las meninges, los nervios, las venas, inclusive el cuero cabelludo, el Así no hueso. manches, imagínate que te Pero, doliera el cerebro. exactamente, pero el cerebro como tal no percibe el dolor. Percibe el dolor de todo el cuerpo, sí, pero no puede percibir el dolor de sí mismo. Eso es lo que permite que se puedan hacer cirugías de cerebro sin que la persona esté realmente sufriendo dolor. Sí se va a usar algún tipo de anestesia, por supuesto, pero como tal, pues sí está despierto y se le pide que haga alguna actividad. Sobre todo, ¿cuándo se realiza esto? Bueno, vamos a suponer que una persona tiene un tumor cerebral en el área que controla el movimiento de la mano derecha, porque además es diestra la persona, o que el tumor alcanza a afectar o por lo menos alcanza a ocasionar inflamación, por ejemplo, del área del lenguaje. De tal manera que si tú lesionas el área del lenguaje o lesionas el área motora de la mano derecha, pues vas a dejar a la persona discapacitada de por vida. Entonces se pueden hacer este tipo de resonancias magnéticas funcionales que yo les platicaba que nos muestra exactamente qué área del cerebro se está activando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto. La persona tiene un tumor en el área que mueve la mano derecha. Le hacemos una resonancia magnética funcional, le pedimos que mueva la mano derecha y vamos a suponer que se activa, pues, no lo sé, esta parte del cerebro de acá. Y el tumor está, pues, por acá, o sea, está cercano a esta parte. Entonces, cuando se hace la cirugía, le pedimos a la persona que esté haciendo actividades con la mano derecha y si en algún momento dado durante la cirugía vemos que empieza a perder destreza o fuerza de la mano Dificultad. derecha, decimos, ah, caray, como que hay que tener cuidado porque la cosa está saliendo mal, ¿no? Y también se pueden perder destrezas, por eso les pueden pedir que canten, que hablen, que toquen algún instrumento, o por ejemplo, para los procedimientos de las personas con Parkinson, se les está pidiendo que en todo momento pues levanten el brazo, por ejemplo, si tienen temblor de la mano derecha, pues que levanten la mano derecha y que vean en qué momento dejan de temblar, porque ahí es cuando decimos, ahí está, ¿no? Ya quedó el dispositivo porque ya dejó de temblar la persona. Entonces, esto también es otro aspecto bien interesante porque es posible hacer muchas cirugías de cerebro con la persona despierta y no solamente es posible, sino hasta necesario, sobre todo cuando estamos trabajando con áreas que son sumamente importantes. No es que haya áreas del cerebro que no sirvan para nada, pero hay otras más importantes hay unas más importantes que otras, perdón, ¿no? Entonces, evidentemente nos interesa mucho preservar las que son elementales, las que son sumamente de impacto para la persona. Yo me acuerdo mucho de las operaciones es que se aventaba el Aníbal Lecter cuando estaba comiendo con sus víctimas, ¿no? Y les abrió el cerebro y como quieres estaba ahí tomándoles cosas y todo, y ellos seguían hablando. Ya soy. Sí, ya está pues medio macabra, pero pues Sí, realmente sí, o sea, podría ser. podría ser real. Sí es posible. Sí. Sería posible en algún punto, sí, claro. Pero, por ejemplo, lo de la música, o sea, la relación música-cerebro, ¿cómo la música reacciona con el cerebro? Eso también está... Sí, pues mira, aquí podemos dividirlo como en dos, el cerebro del músico, del que toca un instrumento, y el cerebro de los que escuchamos la música. Cuando nosotros escuchamos música, pues se activan muchas áreas del cerebro, empezando por otra vez el temporal, porque el temporal tiene la función de la audición. Ahí es donde se interpreta o se recibe primero las ondas de sonido y el cerebro pues va a darle finalmente en conexión con la memoria y en conexión con el parietal un significado, una interpretación. Pero además, dependiendo del tipo de música, dependiendo de si es una música que nos agrada o no nos agrada, o dependiendo también, por ejemplo, se ha hablado de que
la música clásica, no sé si lo han escuchado, dicen, Ujú. hasta te hace más inteligente escuchar música clásica. Que hasta cierto punto es mito, pero lo que sí es cierto es que algunas canciones tienen efecto terapéutico, es decir, efecto para tratar ansiedad. Se ha descrito canciones que pueden tratar convulsiones, que no responden Oh. con medicamentos. Se le ha dado un papel también para tratar enfermedades del corazón, del hígado. Entonces, se cree que, pues, bueno, no solo se cree, se ha visto que sí les mejora porque tiene que ver una estrecha relación con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Entonces, la música tiene una entrada directa al área de acceso al área de las emociones, al área del sistema límbico, y al parecer ese es el papel que juega este, como relajante, Ujú. como pues te da cierta paz, cierta tranquilidad, te puede ayudar a inducir el sueño. Entonces, pues tiene como que genera muchos cambios en el cerebro y también tiene la capacidad de cambiarte de humor, ¿no? Sí, Eh, no, pues uno puede ver sí, a un borrachito, ¿no? Que le ponen la de José José ya bien caliente y bien triste y hasta llora el pelado ahí. sí, O sea, sí, cómo sí, sí. la Entonces, música te puede afectar, o sea, influir en tu modo de cómo te sientes. exactamente, y es una cosa realmente impresionante cómo funciona. Em, y la preferencia que tenemos hasta con nuestro estado Ujú. de ánimo. Si una persona está triste, como que quiere escuchar canciones tristes y cree que eso lo va a Sí. sacar de su estado de ánimo. No, y a veces Este, al momento de trabajar pones una música un poco más tranquila o algo así, y te concentras un poco más sí, para sí, realizar tu actividad. Sí, o sea, depende qué exacto. quieres hacer, ¿no? Porque me imagino también, si quieres hacer ejercicio, pues buscas algo movido, algo, no sé si rock o algo electrónico, algo para que estés Sí, algo que más vaya a un ritmo acelerado. rápido. Ajá. Ajá, y te da hasta cierta sensación de energía, de Ujú. vitalidad, ¿no? O sea, de repente empieza pues una canción muy movida y que además te gusta y te sientes ya como que con mucha energía, Sí, dices, sí, sí, te déjame, avientas voy a otro correr, round. ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, es bastante impresionante el efecto y rápido, es un Ujú. efecto casi inmediato que tiene sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras emociones. Y les digo, inclusive un papel terapéutico que se ha hablado para cierto tipo de enfermedades. Y en el caso del cerebro de los músicos, es bien interesante cómo con estos estudios que les platico de resonancia magnética funcional, que muestran cómo se van activando distintas partes del cerebro, se ha demostrado que las personas que tocan algún instrumento tienen más conexiones entre los dos lados del cerebro. Ah, ¿Por ok. qué? Porque se ha hablado de que el hemisferio izquierdo del cerebro es un poquito más analítico. No, aquí no podemos ser totalistas, ¿eh? No significa que todo el control de las matemáticas, por ejemplo, está del lado izquierdo y el lado derecho es exclusivamente creativo, pero sí tiene cierto predominio. De tal Ujú. manera que el lado que tiene que ver con música, con creatividad, está un poquito más del lado derecho y el control fino de los movimientos estaría del lado izquierdo. Entonces, alguien que está tocando una guitarra, por ejemplo, necesita tener muy buena conexión entre su destreza para los movimientos de la mano Ujú. y al mismo tiempo, pues el oído musical lo tiene que estar Ujú. activando para estar interpretando la música que él mismo está tocando. Entonces, los músicos tienen más conexiones entre un lado y otro del cerebro, lo cual les da cierto tipo de inteligencia, ¿no? No toda inteligencia es saberse los libros de memoria. Hay muchos tipos de inteligencia. Entonces el músico está generando un cierto tipo de inteligencia que otros que no tocan instrumentos no lo tienen. De tan Esa desarrollado. destreza. Ok. Sería similar como, por ejemplo, Exactamente. cuando Sí, hablan sí, sí. de los distintos Entonces, tipos de lenguajes. de hecho, para como de los tipos de inteligencia que son también otro tipo de distintos tipos de lenguaje o cómo? No, me refiero Es que eso no te por entendí. ejemplo, la creatividad del lado derecho que comentó, Ajá. se ligaría un poco con lo de los tipos de lenguajes que, o sea, que si alguien sabe muchos idiomas, vaya, también Ah, Ok. sería esa parte, porque también aprendes a ah, mover tu lengua, más aparte cómo lo escuchas. No sé si sería algo similar a lo de la música. bueno, sería una destreza completamente distinta, pero también el aprender lenguajes necesita de una comunicación, Ujú. muy parecido como la música, necesita de una comunicación muy estrecha entre los dos lados del cerebro. Em, ¿Por qué? Porque sobre todo si aprendemos el idioma completo, y esto conlleva escribir, leer,
escucharlo y por supuesto comprenderlo. Entonces estamos activando muchas áreas del cerebro. Por ejemplo, si nosotros necesitamos escribir, pues necesitamos acceso al área de la memoria, al área del control Recordar de las movimiento palabras, de la ¿verdad? mano, exactamente, y al área del aprendizaje de las nuevas palabras, que Y la involucra mucho la gramática, cómo parte lo del temporal. acomodas y todo eso. Exactamente. De hecho, recientemente leí un artículo que habla sobre el impacto que tiene el aprender idiomas en el desarrollo de demencia. Y se habla que las personas que hablan más de un idioma tienen menos posibilidades de desarrollar demencia. Y si esto ocurre antes de los 12 años de edad, su efecto es, por así decirlo, máximo, ¿no? Entonces, esos niños que aprenden 2 o 3 idiomas antes de los 12 años, tienen un cerebro con menores probabilidades de desarrollar Alzheimer y otro tipo de demencias. Entonces, realmente es una destreza bastante, no solamente útil, sino que hasta saludable para cuidar nuestro cerebro, el estar aprendiendo otros idiomas. Fíjate qué dato tan interesante porque pues, Ujú. son cosas que a lo mejor uno desconoce, no lo ha escuchado a nadie o no se ha dado el tiempo de leerlo y es algo que te puede, pues como tú mencionas, ayudar para pues, el resto de lo que te queda de vida. Sí, Sí. Pero es algo tan interesante, eso hay que meterlo en los mitos del cerebro. exactamente. Sí, 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 que eso de los mitos, pues les digo, también siempre hay un montón, como ese de que si usamos el 100% del cerebro, ¿no? También es Hasta un mito muy películas sacaron, interesante. ¿no? Ah, Y sí, está esta de, ¿cómo Lucy. se llama esta es- exactamente, la de Lucy, Scarlett Johansson. de Scarlett Johansson, que hasta hace que los demás se desmayen y no sé qué tanta cosa, ¿no? Viaje en el tiempo, ¿no? Mira, todo hace todo. Sí, sí, ya está como que muy volado, pero a lo que se refiere es a que nosotros no hemos explotado la capacidad que tiene. O sea, en realidad, por ejemplo, con el solo hecho de que nosotros estemos estudiando algo y tratando de ponerlo en práctica, ya estamos activando prácticamente todo el cerebro. No al mismo tiempo el 100%, pero sí todo el cerebro tiene que estar trabajando. Nuestro cerebro es un órgano que no deja de funcionar en ningún momento. Estamos despiertos o estamos dormidos, el cerebro nunca se apaga, porque si se apaga, pues evidentemente morimos. Pero el punto es este, ¿a qué se refiere más bien ese mito? A que, o más bien esa frase, perdón, de que no utilizamos el 100%, de que nuestro cerebro podría ser más eficaz, podría funcionar de una mejor manera si nosotros aprendemos, por ejemplo, más idiomas, aprendemos más instrumentos, aprendemos otro tipo de inteligencia que no tenemos tan desarrollada, nos ayudaría a ser más funcionales, ¿no? Y a crear nuevos puentes neuronales, como lo platicamos, si aprendes un nuevo idioma, si aprendes un nuevo instrumento, si aprendes una destreza como un deporte, aprendes karate, Sí. etcétera, ¿no? Ese tipo de habilidades nuevas te están generando también neuronas nuevas y te están generando otro tipo de inteligencia que a lo mejor no tenías desarrollado. Ahora que mencionas ahí de las etapas cuando eres niño, ¿hay algunas diferencias que tú digas que sí son muy relevantes en tu etapa de niñez, en tu etapa de adulto y en tu etapa ya de vejez? ¿Hay unas diferencias que tú digas que sean que marquen mucho la diferencia en tu cerebro por la edad? Sí, bastante, bastante. Para empezar, bueno, el cerebro del niño es inmaduro en todos los aspectos y depende mucho de la edad. No solamente inmaduro porque le falta mucho por aprender, sino también le falta por desarrollarse. A diferencia del resto de los órganos, cuando nosotros nacemos, pues ya está desarrollado por completo el corazón, ya está desarrollado por completo los pulmones, aunque si bien pueden tener ciertos cambios, ya tiene todas las células que necesita, el corazón igual, ya tiene todas las células que necesita, ya tiene todos los elementos formados. En cambio, el cerebro todavía no ha terminado su proceso de mielinización, que el proceso de mielinización es la formación de puentes neuronales, pero los de fábrica, por así decirlo, ¿no? Las Ujú. conexiones que debemos de tener desde que se está formando el cerebro. Entonces, esa es la razón por la cual el bebé pues todavía no tiene un control fino de sus movimientos, todavía no sabe gatear. De hecho, por ejemplo, los hitos del neurodesarrollo van por fases. El proceso de mielinización o de formación de conexiones del cerebro va de arriba hacia abajo.
Entonces, por ejemplo, el recién nacido no puede sostener la cabeza y obviamente no puede caminar, pero a los 3 meses ya medio empieza a sostener la cabeza, pero nada más la cabeza. Si tú lo sientas, no se va a quedar sentado. A los 6 meses ya se puede quedar sentado. Después, pues más o menos a los 8 o 9 meses va a empezar a gatear porque ya tiene un control de las piernas, un control fino. No significa que no las pueda mover antes, pero son tan torpes que no tiene esa coordinación como para gatear. Y finalmente, pues va a tener la coordinación suficiente. Caminar, por ejemplo, es una actividad extremadamente compleja porque lleva ahora sí que la participación de la mayor parte de las áreas del cerebro. Si se ponen a pensar en lo que les platiqué al inicio, que tenemos un área de movimiento, un área de visión, un área de audición, un área de coordinación, etcétera, ¿cuántos mecanismos tenemos que echar a andar para que nosotros caminemos derecho, para que sepamos si el terreno está de bajada, está de subida, si está empedrado, si tenemos una pared, a qué distancia está la pared y tenemos que dar vuelta para no chocar con una puerta cuando nosotros entramos a un cuarto, si de pronto escuchamos un sonido que como que tenemos que voltear, si nos está pegando el viento, etcétera, la comunicación que se debe de tener y coordinación con los ojos para que nosotros podamos pues calcular, por ejemplo, si vamos corriendo, en qué momento nos tenemos que frenar, etcétera. Entonces, si se ponen a pensar en todo eso, caminar es una actividad extremadamente compleja porque implica que el cerebro active pues prácticamente todas sus áreas. Entonces, cuando el niño pues está pequeño, poco a poquito se van creando estas conexiones neuronales. A eso Antes de que se vaya, antes de que se vaya, imagínenselo todo lo que dijo el doctor, pero con tacones, cabrón. Por eso las mujeres, hijo, es que es otra habilidad distinta, oye. Es otra habilidad distinta que no sé en qué momento la aprenden, pero pues sería ponerlo todavía más complejo, ¿no? Sí, sí. Síguele, ya me fui por otro lado. No, está bien, está bien. Entonces el punto es este, ¿no? Que se va desarrollando poco a poquito, pero entonces el punto interesante del cerebro del niño es que no está completamente desarrollado, no solamente en tamaño, porque sí va a crecer, sino que no tiene las conexiones necesarias para funciones que nosotros veríamos tan elementales como hablar, caminar, agarrar objetos. Entonces el niño pequeño no solamente no puede hablar, el bebé no puede hablar, no solamente porque no ha aprendido, sino que todavía su cerebro no está listo para aprender eso. Lo tiene que hacer por partes. Este proceso tiene un orden, una secuencia hasta cierto punto lógica, con la única, digamos, función fuera del control de la frecuencia del corazón y la respiración con la que nacemos, son con los reflejos, por ejemplo, de succión, para que el niño se pueda alimentar, es el reflejo para mamar, de tal manera que si nosotros le acercamos, por ejemplo, un dedo a la boca del niño, en automático va a ser cualquier cosa que agarra se lo lleva a la boca, ¿no? Ese tipo de reflejos pues ya están en la boca, ¿no? Sí. Bueno, no se puede mover la mano porque todavía claro, no ha desarrollado esa función, pero ya está en automático, ¿no? Entonces, ese es un punto importante con el cerebro del niño. El cerebro del adulto, pues digamos que ya se terminó de desarrollar. De hecho, después de la adolescencia, ya se terminó de formar, ya se terminó de desarrollar nuestro cerebro y ahora lo que va a hacer es formar nuevas conexiones a partir de lo que nosotros estamos aprendiendo. De tal manera que el estilo de vida que nosotros tengamos y lo que vamos a aprender va a influir mucho en el número de conexiones que tenemos de nuestro cerebro. Y digamos que se mantiene pues más o menos hasta los 30 años, porque a los 30 años ya empieza a envejecer nuestro cerebro. Eso suena así como que un golpe muy duro, ¿no? Porque sí, ¿cómo no? Caray, como que a los 30 ya me pegó entonces. Pero sí, a partir de los 30 años empezamos a perder neuronas. Cada 10 años perdemos 1% de nuestras neuronas de la corteza cerebral. Y este proceso, por supuesto, se ve acelerado en las enfermedades. Si alguien tiene Parkinson, tiene Alzheimer, pues pierde neuronas a un ritmo más acelerado que ese 1% de cada 10 años. Pero bueno, entonces la realidad es esa, que cada 10 años nuestro cerebro empieza a envejecer y la forma en la que envejece es que se empieza a encoger. Se hace cada vez más pequeño, pero debemos de perder neuronas más o menos de forma pareja, o sea, tanto de adelante como de atrás, tanto izquierda como derecho. Y por eso les platicaba aquí esto de que no es tan importante ni el tamaño ni el número de neuronas como lo es las conexiones que ustedes formaron. Por ejemplo, si tenemos dos personas que están desarrollando demencia, pero una de ellas es un ingeniero mecatrónico y el otro es una persona que no tuvo educación, no tuvo acceso a la escuela, quizás ni siquiera terminó la primaria,
¿cuál creen que va a estar más rápido demenciado? Pues evidentemente el que no tuvo escolaridad, porque generó menos conexiones neuronales y eso no lo protegió para la demencia. Entonces, más rápido va a quedar en un punto en el que ya no reconoce a sus familiares, que cree que todo el mundo lo quiere atacar, se pone agresivo, ya no sabe dónde está, etcétera, ¿no? En cambio, la otra persona, pudiéramos ver en su estudio del cerebro, un cerebro bastante pequeño, bastante afectado, y lo podemos ver como si nada, platicando con nosotros, contándote de que él trabajaba de ingeniero y construía cosas, que desarrolló alguna computadora, yo qué sé, ¿no? Lo ves hasta cierto punto normal y ves en su estudio un cerebro bastante afectado, bastante pequeño. Entonces, el cerebro del anciano se hace más lento, no necesariamente empieza a fallar, pero sí hace más lento. Aquí también entran otros mitos, por ejemplo, el de la demencia senil. No sé si ustedes sabían que a pesar de que es bien frecuente que escuchemos eso, no existe la demencia senil. Y es un término que a veces hasta algunos profesionales de la salud podemos escuchar decirle, es que su abuelito tiene demencia senil. O ya se está poniendo senil y por eso está así de terco, ¿no? Pues en realidad no existe ese término, porque ¿a poco ustedes no conocen a alguien de 90 años que tiene una memoria mejor que cualquier chavito de 20 No, pues años? no. Entonces, si nosotros seguimos esa lógica, todas las personas que son ancianos, que en realidad la definición de anciano es más de 65 años, por definición todos los de 70 años, 80 años tienen demencia senil. Y pues eso no es así. Ciertamente su cerebro pues va a estar más deteriorado que el de una persona mucho más joven y vemos, porque luego si les hacemos estudios resulta que hasta está un poquito más grande que el de alguien más joven porque se han cuidado bastante bien, han llevado un buen estilo de vida. Pero el punto es que la edad no es lo que determina que el cerebro se deteriore, sino el estilo de vida que nosotros llevamos. Entonces alguien a lo mejor de 60 años, de 50 años, pudiera tener un mayor desgaste de su organismo y también del cerebro, un mayor envejecimiento del cerebro en base al estilo de vida que ha llevado, ¿no? Entonces, no existe la demencia senil, nosotros tendríamos que categorizar si es un Alzheimer, si es una demencia por embolias cerebrales, por golpes en la cabeza. Existe la demencia del boxeador, que se llama el pugilista. No sé si vieron esta película de Will Smith, de la demencia por los jugadores de fútbol americano. Americano, cierto. Sí. ¿Cómo se llama esa película? ¿Trauma? No me acuerdo cuál es. Concusión. Sí, no. Se llama concusión, ¿no? Si Ah, no cierto, recuerdo. sí. Entonces, que precisamente es el término que recibe cuando alguien tiene un golpe en la cabeza y no se desmayó, no quedó en coma, sino que simplemente quedó medio aturdido. Pues esa serie de golpes, por supuesto, va deteriorando el cerebro y en algún punto los va a dejar demenciados. De hecho, es bastante frecuente que los jugadores de fútbol americano y los boxeadores, que son los más propensos a recibir golpes en la cabeza, tengan problemas de conducta, que ese precisamente es el primer síntoma de la demencia. No son los problemas de memoria, son cambios en la personalidad. La persona se vuelve muy irritable, con cambios de humor, cambios de personalidad. Entonces, los boxeadores y jugadores de fútbol americano empiezan a tener problemas en sus relaciones personales, con su pareja, porque se volvieron muy agresivos, ya están golpeando a la esposa o golpeando a algún desconocido en la calle. Este Pues, Tyson, ¿no? Que hasta mordió la oreja, ¿no? Le arrancó la oreja al otro. Exactamente. Entonces, ese tipo de conductas ya, pues anormales, inesperadas, son por el daño que han recibido de tantos golpes en la cabeza, ¿no? Son una especie de predemencia, por así llamarlo. Pero, por ejemplo, otra cosa que se me hace muy interesante lo de los avances del cerebro en cuanto a las edades, porque podría decirse que cualquier niño que nazca, niño o niña que nazca, que lo pones en cualquier parte del mundo y va a aprender el idioma de ahí, va a aprender las costumbres de ahí. Pero cómo uno va creciendo y se hace más cerrado, ¿no? No cambias tu forma de ser, no cambias... Ahí, ¿cómo estará ahí la cosa? Porque, por ejemplo, el cerebro, ¿batallas más en aprender cuando estás más grande que cuando estás más chico? ¿O cómo estará ahí la situación? Sí, es correcto. Porque claramente es mucho más difícil aprender otro idioma de lo que hablamos ahorita, y cuando eres niño, pues lo aprendes. Ajá, exacto. Sí, es correcto. O sea, queramos o no, lo que les platicaba del cerebro del anciano es que no necesariamente tiene problemas, porque ya dijimos que no por estar viejo vas a tener demencia senil, pero lo cierto es que tu cerebro va a ser más lento y le va a costar más trabajo aprender. Entonces, si a ti de chico, de joven, podías aprenderte un libro de inglés y todo, no lo sé,
1000 palabras nuevas en una semana, a lo mejor, eso por decir un dato, a lo mejor cuando tienes 50 años, no te va a tomar una semana, te va a tomar 3 meses o 4 meses. ¿Por qué? Porque tu cerebro se ha vuelto más ineficaz. Pero si tú nunca dejaste de estar aprendiendo, por ejemplo, idiomas, no te va a costar mucho trabajo, ¿eh? De hecho, los políglotas dicen que una vez que aprendes el tercer idioma, ya puedes aprender los demás con mucha mayor facilidad, con mucha mayor rapidez. Como que lo difícil es aprender el segundo y un poquito del tercero, pero de ahí en adelante como que se facilita mucho. Seguramente se crean pues ya los puentes neuronales, las Más comunicaciones asociaciones y que todo. necesitamos para, exactamente, para que estas vías sean como que más rápidas, más eficientes. Pero te digo, mucho tiene que ver cómo nuestro estilo de vida y que nunca dejemos de aprender cosas nuevas. Pero ciertamente la edad influye en que vas a tener menos neuronas, quieras que no, pues sí tiene un poquito que ver, y que tu cerebro va a ser más lento. Ok. Doc, ¿qué impacto tiene el sueño y el insomnio en el cerebro? Muchísimo. Bueno, para empezar, la causa más común de insomnio Volvemos a lo es el mismo. estrés. Maldito Otra vez. estrés. ¿Por qué? Porque ya sé, maldito estrés, te digo que Bueno, y algo que es se el me mal hizo del muy universo. interesante Si ahorita, solucionáramos el estrés, ajá. digo, algo que se me hizo muy interesante lo que dijo ahorita es de que para empezar el cerebro nunca duerme, ¿no? Totalmente, 100%. Siempre está Sí, claro, despierto. no se puede apagar. Sí, no se No puede se puede apagar el apagar. cerebro. Tiene que estar Entonces, eso funcionando es, la claramente respiración. entonces el sueño que tenemos nosotros es pues, sí, muy importantísimo, diría yo, ¿no? Sí, de hecho, ahí les va cuál es la importancia del sueño. Ciertamente el cerebro pues no se va a apagar, pero sí va a quedar en una especie de reposo. Sí va a quedar en una especie de modo de sueño, valga el, 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 la expresión, pues así como las computadoras. Y esa parte del sueño es fundamental para el cerebro porque es la parte en la que va a descargar su memoria. Así como, no sé si hacemos otra vez la analogía con la computadora. ¿Qué pasa si nosotros abrimos un montón de ventanas en una computadora o en un teléfono? Se empieza a hacer lento y en algún momento, por ejemplo, el teléfono celular, ya ven que la capacidad para hablar, o la función, perdón, pues para hablar, es una aplicación, un programa más del teléfono celular, porque ahora estos teléfonos inteligentes no son teléfonos, son computadoras. Entonces, si ustedes lo tienen tan saturado, no sé si les ha pasado que hasta fallan las llamadas, ya ni para eso sirve. Entonces, bueno, llega un punto en el que el cerebro puede estar tan saturado de todos los estímulos que ya no está funcionando bien. Y cuando nosotros vamos a dormir, el exceso de conexiones que se crearon se van a limpiar y también se optimizan algunos procesos. Por ejemplo, el aprendizaje. Una persona que no duerme bien tiene problemas de memoria, porque para que se consolide la memoria es bien importante que se vaya a dormir y se elimine lo que no se necesita y solamente lo que el cerebro consideró como elemental es lo que se va a guardar. Desafortunadamente la memoria no es 100% voluntaria, o sea, no es como que digas, me voy a aprender esto y no se me va a olvidar, pues no funciona así, ¿no? Tenemos como que muchos mecanismos de los cuales también hay ciertos tips para que la memoria se vuelva más eficaz, pero bueno, ese es otro punto. Lo que les quiero transmitir es que si nosotros no dormimos, la memoria, el proceso de aprendizaje no se va a consolidar. Entonces, a pesar de que tú te hayas leído pues un libro o medio libro o un párrafo, lo que sea, no te lo vas a terminar de aprender o ya no te vas a acordar de forma adecuada si estudiaste, por ejemplo, para un examen, si no puedes dormir bien. Y cuando nosotros tenemos una sinapsis, una conexión entre una neurona y otra, se genera cierto desecho, que este desecho se le llama proteína pues amiloide, y esa amiloide cuando nosotros no nos vamos a dormir se empieza a acumular, o cuando tenemos problemas para dormir, el llamado insomnio crónico, se empieza a acumular esta proteína que se llama amiloide, y llega un punto en el que la neurona o la conexión de la neurona se saturó y el exceso de esa proteína empieza a destruir las neuronas. Entonces, el insomnio crónico, el problema para dormir a largo plazo, se considera un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista, el sueño es una actividad extremadamente importante para el cerebro, para la salud del cerebro. Y además, si nosotros no nos vamos a dormir, el cerebro está en un estado confundido, se encuentra también como que más lento,
Si ustedes han pasado toda una noche en vela, ¿cómo se sienten al día siguiente? Se sienten lentos, se sienten irritables, casi todo les molesta, y hasta, no sé si les ha pasado como que les empiezan a doler de la nada, ¿no? Sienten que les duele el brazo, les duele el pecho, la espalda, y dicen, bueno, ¿qué me pasó, no? Peor que una cruda. Entonces, empiezan a fallar varias cosas porque el cerebro está lento y literalmente está cansado. Entonces, el sueño es la forma en la que el cerebro descarga y desecha todas las conexiones que no son necesarias que se hagan permanentes. Y si esto no lo hace, empieza a generar enfermedades. Sobre todo, la más importante, les digo, es el Alzheimer. Entonces, súper importante, ¿no? Sí, había leído yo un artículo en el que decían que habían hecho un estudio que creo que si te mantenías sin dormir días, que no recuerdo exactamente qué cierto día, ya empezabas inclusive a alucinar. O sea, como que era tan importante el sueño, vaya, que te obliga o te hace ya ver cosas que no están, ¿no? Que no existen. Y ya pues, es un mecanismo de defensa que es como que se activa, ¿no? Sí, Aquí el doc debe tener un muy buen ejemplo de esos días de guardia Oye, cuando está sí. haciendo la por especialidad. supuesto, por supuesto. No, y es que cuando uno está haciendo la residencia, la especialidad, Ujú. se te juntan varios factores. O sea, no solamente es no dormir, sino que estás estresado. El tiempo que no estás durmiendo estás estresado porque imagínate que estás en urgencias. Tienes una guardia de urgencias, estás atendiendo a personas graves, que si tú no tomas las decisiones adecuadas, pues puede tener una repercusión inclusive en su vida. Y Ujú. estás cansado porque a lo mejor no es la primera noche que pasas sin dormir. Eh, Tantas horas de depresión, de estrés, etcétera, pues por supuesto tiene una repercusión en la salud. Tengo una compañera de la residencia de neurología que hizo un estudio en los residentes, de otras especialidades, por supuesto, para ver qué impacto tenían las guardias en su salud mental, o sea, en cómo se percibían ellos de su nivel de estrés, de su nivel de depresión y también en la memoria. Entonces, pues concluyó que las residencias no deberían de existir, las guardias, perdón, no deberían de existir y deberían de ser ilegales. De hecho, en algunos países como Europa, las guardias no son parte del programa. A los residentes se las pagan como extra, o sea, son completamente voluntarias. ¿No quieres hacer guardias? No las hagas. ¿Quieres hacer guardia? Pues ven y te voy a pagar extra cada una de las guardias que tú hagas porque no son obligatorias, ¿no? Para eso tenemos otros médicos graduados que les pagamos para quedarse en la noche. En México, Sí, pues por acá. supuesto no funciona así la cosa. Otro tipo de Exactamente, pero bueno, ya nos salimos del tema. El punto es que tema, pero bueno. ahí es una combinación pues de varios factores que te digo que hacen que tu cerebro pues pueda fallar en muchos sentidos, sobre todo en la parte de que no estás igual de lúcido, no estás igual de rápido a la hora de que tienes que pensar, de que tienes que tomar decisiones, porque no dormiste bien, estás desvelado y además estás estresado. Se te están juntando dos factores que nublan ahí un poquito la parte del juicio y toma de decisiones. Entonces, les decía que pues se vio que tuvo un impacto muy grande en el estado de salud de los residentes, en primer lugar emocional, porque la falta de sueño a largo plazo los llevaba a estar rápidamente deprimidos, como que querían ya tirar la toalla, era más fácil que quisieran renunciar a aquellas especialidades que tenían guardias más frecuentes, que tenían guardias más seguidos. Entonces, la verdad, los resultados de ese estudio estuvo muy interesante porque se enfocó sobre todo al impacto del desvelo en el cerebro, por supuesto, ¿no? Este, y les digo, pues puede generar otro tipo de enfermedades. Eso de que dicen de que, no sé si les ha tocado, pues por ahí, escuchar a una persona que dice, no, pues yo llevo meses sin dormir. No es posible que una persona pase más de unos cuantos días sin dormir, aunque sea un Llorón, me da poquito. llorón. Exactamente, o sea, existen varias fases del sueño. Entonces, no sé, por ejemplo, si uno se está quedando dormido viendo una película o lo que sea, le decimos coloquialmente que dormitamos. A esa parte que le decimos dormitamos es que entramos en un sueño, pero muy ligero y despertamos rápidamente. Y cuando nosotros tenemos ese sueño ligero, no nos damos cuenta que estuvimos dormidos, porque de hecho hay un punto en el que no podemos distinguir entre si estamos dormidos o estamos despiertos. De estas personas que luego dicen que llevan meses sin dormir, pues lo que pasa es que en las noches nada más dormitan, nada más tienen un sueño muy ligero, pero por supuesto que no dejan de dormir. Porque, ¿qué pasaría si una persona literal no duerme durante varios años? Se muere. Existe algo que se llama el insomnio
familiar fatal, que es una enfermedad genética heredable en la que las personas a cierto punto de, no lo sé, 20, 30 años, a cierta edad, dejan de dormir y en unos cuantos años se mueren por la deprivación de sueño. Entonces, el sueño puede tener un impacto tan grave que si de verdad durmiéramos 0 durante muchos meses, muchos años, esto lleva a la muerte. Pero también genera otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, se nos sube la presión, la apnea del sueño, que son estos periodos en los que la persona deja de respirar cuando está dormido, es una de las causas, digamos, poco frecuentes, pero también poco buscadas de presión alta. También el que nosotros no podamos cambiar o entrar en una fase de sueño profundo nos hace que, a pesar de que sí estemos durmiendo, porque una persona puede decir, bueno, yo duermo 8 horas, pero diario me levanto cansado, que también es otro de los efectos de la edad, ¿no? Después de los 30 y tantos años, como que diario estás cansado. Pero bueno, esto tiene mucho que ver con tu calidad del sueño. Si siempre estás cansado, significa que en la noche estás teniendo un sueño no reparador, que no estás entrando en una fase del sueño profundo. Entonces, les platicaba que este sueño tiene como que varias fases. Y hay un punto en el que nosotros no podríamos distinguir claramente de si estamos dormidos o estamos despiertos, porque a veces nos quedamos como que atrapados en esa transición del sueño profundo al sueño superficial. Entonces podemos tener los llamados sueños vívidos. Seguramente les ha pasado que tienen un sueño tan real que juran que sí pasó, y que te despiertas y te acuerdas muy bien de los detalles, pero nada más unos minutos, y luego después, no lo sé, te lavas la cara, te metes a bañar y se te olvidó. Por más que te quieres acordar de ese sueño, que parecía una cosa tan real como que sí lo viviste, ya no te acuerdas. Pero bueno. A mí también lo que se me hace muy impresionante ahí es, por ejemplo, o es la duda que tengo, por ejemplo, relacionado con la memoria, porque a veces uno, cuando se nos olvida así algo que soñamos en el transcurso del día por alguna otra cosa que hagas o que veas, recuerdas, era soñé, ya me acordé que soñé porque vi que se cayó una pluma o X. Por la asociación. Entonces, exacto. Entonces, esa memoria está ahí, nada más que el acceso no lo tenemos. Entonces, cuando lo asocias, recuerdas, llegas a ese punto de la memoria. O sea, ¿cómo se podría explicar eso? Es muy curioso. Mira, aquí, por ejemplo, también esto está muy ligado con el déjà vu y el Jema vu, que es el déjà vu es el que ya lo viví y el Jema vu es el jamás lo viví y sí pasó, ¿no? Entonces, estos fenómenos que precisamente caen en ese rubro de los que todavía no podemos explicar por completo, porque de verdad que todavía no sabemos bien por qué suceden. Hay muchas teorías, ¿no? De que una que pudiera ser una asociación con algo que viste hace mucho tiempo. No lo sé, si tú, por ejemplo, viste una película hace mucho y quizás ya no te acuerdas casi nada de esa película porque no la has vuelto a ver, pero ciertos detalles de esa película quedaron muy grabados en tu memoria. Y a lo mejor tú ves algo que te recordó esa película de la que ya casi no te acuerdas y dices, como que esto yo ya lo he visto antes, pero no me acuerdo de dónde. Entonces ahí medio se empieza a formar esa parte del déjà vu. Pero también está lo contrario, donde hay algo que sí sucedió y tú juras que eso no ha pasado, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? No te lo estás inventando. Entonces, esto se cree que tiene que ver con la forma en la que se almacena la memoria. De hecho, cada que nosotros nos acordamos de algo, se está formando un nuevo recuerdo de eso, ¿eh? Entonces, si tú, por ejemplo, lees una frase de un libro y te quieres acordar de esa misma frase exacta cada mes, por ejemplo, no la vas a recordar exactamente igual, porque cada que te viene a la memoria esa frase, la vas a guardar otra vez, haces como una especie de respaldo de ese recuerdo, pero ya no va a ser idéntico al de la primera vez. Entonces el recuerdo con el tiempo se va modificando. Cada que nosotros nos acordamos de algo, se está modificando y de hecho corremos el riesgo de que no se guarde exactamente igual como el original. Entonces esa parte es bien interesante porque también eso tiene mucho que ver con la generación del fenómeno del Jema vu, del jamás pasó, porque entonces, ya se modificó ese recuerdo. O sea, recuerdas tu recuerdo y luego recuerdas el recuerdo que te recordaste y se va así como que el tipo de teléfono descompuesto, ¿no? Exactamente, creo que es una muy buena analogía, como un teléfono descompuesto, y de tal manera que el recuerdo, después de muchas veces de traerlo a la memoria, ya va a estar bastante modificado y no va a ser el original, Sí, ¿no? por ejemplo, muchas veces las clásicas fiestas, ¿no? Que dices, no, que hizo de tal cosa y uno lo exagera, ya terminas exagerándolo como si hubiera sido, no, hombre, se le hizo, o sea, muy exagerado lo que quizás no fue para tanto, ¿no? Realmente.
Y fíjate que lo curioso es que si tú platicas muchas veces esa misma anécdota, cada que la platicas va a ser diferente. Va a tener detallitos diferentes de tal manera que también tú en tu mente te estás formando una nueva imagen de ese recuerdo. Y ahora la realidad es como tú lo estás platicando y no como necesariamente ¿Cómo fue? pasó. No sé si me explico. ¿No? De tantos detalles Sí. que tú le estás agregando a la misma anécdota, que la sigues platicando, después esos detalles que tú le agregaste se volvieron una realidad Ujú. porque ahora te guardaste esa actualización de ese recuerdo con los detalles que tú le agregaste, ¿no? Sí, sí. Está muy curioso, está muy curioso ese fenómeno. Doc, Y qué es lo nuevo que se viene para el cerebro? Me refiero en cuestión de medicina. ¿Qué es lo nuevo que venga? bueno, mira que realmente la neurología es una ciencia que ha cambiado, pero de una forma espectacular, de una forma dramática. Se dice mucho que la neurología pasó de ser una especialidad contemplativa a una especialidad terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Pues antiguamente, estamos hablando de la década de 1800, de 1900, les platicaba que las personas que describieron los signos, síntomas de las enfermedades, pues podían ser muy precisos, podíamos decir, bueno, esta persona tuvo una embolia cerebral, un infarto del cerebro, en la pars reticular del lado izquierdo de su cerebro, y va a tener tales síntomas y tales repercusiones. Ah, mira qué padre, pero ¿y qué le vamos a hacer? No, pues nada, a ver si se puede recuperar, a ver qué pasa, pues que vaya con un rehabilitador y ya, no teníamos mayor cosa. Pero los últimos 20 años ha habido unos cambios espectaculares para la forma en la que podemos tratar el cerebro. Por ejemplo, te estoy hablando nada más del caso de la embolia cerebral, que se le conoce médicamente como infarto cerebral. Ujú. Antes de 1990 no teníamos absolutamente ningún tratamiento. O sea, estamos hablando de hace veintitantos años y no teníamos, treinta y tantos años, y no teníamos un tratamiento específico para la embolia cerebral. De verdad que eran personas que cuando les daba, pues quédate ahí en el rincón y a ver si no te mueres porque no tenemos mayor cosa que hacerte. Pero a Híjoles. partir de la década de los 90, pues apareció un medicamento que se les puede poner por la vena y que deshace los coágulos. Y ya hemos pasado a que se pueden operar, por así decirlos. No es propiamente una cirugía, se le llama intervención, porque no hay necesidad de abrir el cerebro, de abrir ni siquiera el cráneo, sino que esto se hace pues a través de un cablecito que se mete por la mano, llegas hasta la vena del cerebro y la destapas. Se mete una especie como de red que se le llama Ujú. stent retriever, agarra el coágulo y lo saca, ¿no? Y esto es una tecnología que apenas existió en la década del 2000, entonces, en el milenio, pues más bien. Lo Eh, precisa que debe de y ser, ¿no? Para poder agarrar sí, exactamente deben ese de sin ser tocar nada. unos catéteres súper chiquitos que se llaman microcatéteres. Y pues por supuesto hay que tener una precisión exagerada, una precisión extrema. Pero bueno, el punto es que esto, por ejemplo, hace pues todavía 15 años no se utilizaba, ¿eh? O sea, esto es una tecnología realmente muy reciente. Otra enfermedad que tenía muy poco que hacerse es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad rara, quizás no han escuchado de ella, que consiste en que se inflama ciertas partes del cerebro, sobre todo la sustancia blanca, y de tanto inflamarse llega un punto en el que se empieza a destruir. Esta es una enfermedad de personas jóvenes, poquito más frecuente en mujeres, y les da síntomas como pérdida de la visión, pérdida de la movilidad de un brazo, de una pierna, de la capacidad para caminar, etcétera. Y esta enfermedad todavía estamos hablando de 20 años, tenía muy pocas opciones, uno o dos medicamentos que eran inyectados, y pues tenían la probabilidad de prevenirte porque es una enfermedad que van ocurriendo en ataques, y cada ataque te puede dejar una secuela. Entonces, los Ok. medicamentos podían prevenirte 2 de cada 10 ataques nada más. Y ahora los que tenemos en la actualidad te pueden prevenir entre 8 a 9 de cada 10 ataques. O sea, estamos hablando de un medicamento que tiene una Ya. efectividad del 80%. Entonces ha cambiado de una forma dramática. Ahora en todas las áreas de la medicina se están utilizando los anticuerpos, que ya ven que los anticuerpos son las sustancias que nuestro sistema de defensas genera, generalmente para protegernos pues de otros patógenos, de otros agentes infecciosos, pero también se ha visto que puede generar otro tipo de problemas. Bueno, pues ahora los anticuerpos se están modificando para que al revés nos ayuden a protegernos de otras enfermedades que no sean infecciones, por ejemplo, los tumores. En el cáncer se utilizan mucho los anticuerpos modificados, que ya están humanizados, pues, pero
evidentemente son creados en el laboratorio, son químicos, y ahora ya se está utilizando también para el cerebro, por ejemplo, para la migraña. Ya tenemos medicamentos que son anticuerpos, que actúan directamente contra la sustancia que se libera en el cerebro, que genera los dolores de cabeza. Y luego entramos en otra cosa que está ya súper interesante y súper loca, porque parece ya de película futurista, que son las neuroprótesis. Las neuroprótesis, que consiste en poner dispositivos electrónicos en el cerebro. Ya desde hace varias décadas se utiliza para la enfermedad de Parkinson una especie como de marcapasos. Entonces se pone un cablecito en las partes profundas del cerebro, de los dos lados, y ese cable pues sale para conectarse con un generador que parece pues como una especie de, como del tamaño de una cajita de Big Vapor, ¿no? Y se lo ponen aquí debajo de la piel. Entonces ahí está el generador y está produciendo una corriente eléctrica, pero a una frecuencia específica. ¿Se acuerdan que les platicaba que, bueno, esta cirugía se hace despierto y vemos si el paciente deja de temblar y decimos, ahí está, en la posición que queremos y en el voltaje que queremos? Pues bueno, se regula el voltaje y la velocidad a la que va a estar generando esa corriente eléctrica para que deje el paciente de temblar. Entonces son una especie de marcapasos implantados que ahí se quedan pues toda la vida y hacen que el paciente deje de temblar. También se puede utilizar para epilepsia, se les aplican aquí por medio del cuello unos generadores que les dan también descargas eléctricas al nervio vago, que es un nervio que recorre pues prácticamente todo el cuerpo, y eso hace que las crisis de las convulsiones dejen de ocurrir cuando no responden a los medicamentos. Y una que a mí me pareció muy, muy interesante, que apenas hace unos meses me puse a leer al respecto, son las neuroprótesis motoras. Para las personas que tienen parálisis, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que les hacen perder la capacidad de mover un brazo, la capacidad de mover pues la boca, los labios, etcétera. Se les puede implantar y realmente por intervención, cuando hablo de intervención me refiero a que no es una cirugía en la que se tenga que abrir la cabeza. Nuevamente se mete por la vena, por la arteria, y podemos llegar a una vena que se encuentra justo en la mitad de las dos partes del cerebro. Entonces, quedaría en la parte de los frontales, ¿no? Aquí donde tenemos la corteza motora. Entonces, esa prótesis que de forma inalámbrica se va a comunicar con una computadora, tiene la capacidad de ayudarle a la persona a que recupere esa función. ¿Cómo funciona? Pues bueno, se supone que el aparato tiene la capacidad de leer la actividad de las neuronas y la interpreta. Y como está implantado justo en el área de la corteza motora, pues le da una descarguita a la corteza motora para que se active y la persona se pueda mover. Y la forma en la que lo controla algunos de estos dispositivos es con los ojos. Entonces el paciente, por ejemplo, no lo sé, mueve los ojos de un lado a otro y ese es un comando para que su dispositivo se active y pueda mover la mano derecha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que les digo que ya estamos más de película, más de videojuegos, ahora que hay un videojuego que acaba de salir hace poquito, que es el Cyberpunk 2077, donde mezclas ya lo que es toda la tecnología, incorporándole a tu cuerpo desde conexiones en el cerebro, partes mecánicas y todo eso que puedas hacer, la mezcla de tecnología en tu cuerpo. Sí, hay mucha ficción al respecto también, porque no sé si ustedes ya han escuchado este famoso mito en relación ahora a COVID, que dicen que la vacuna, que si trae un chip y que nos puede controlar la mente y que el cerebro, pues a mí ya me preguntaron, les digo, híjole, si esa tecnología ya existiera, creo que ya hubiéramos solucionado muchas cosas. Sí, yo digo, o sea, no sabes realmente la tecnología y el tiempo, el equipo que necesitas para implantar una neuroprótesis, que lo único que hace es ayudarte a mover la mano y poquito, o sea, necesitas ahora imagínate dominar un aparato de toda tu mente. Exactamente. Imagínate que con una vacuna que te tardas 30 segundos en aplicarla, ya te implantaron un chip en el cerebro como para que controlen la mente. O sea, ¿no? Eso necesitas ir apenas a un culto o algo así para que te puedan dominar la mente. Pero, sí, por ejemplo, también hay el que se me hace bien así, bien futurista, que entra en esta parte de implantes o prótesis en el cerebro. Es el Neuralink, ¿no? El que acaba de salir también del Elon Musk. Sí. No sé, o sea, es cierto que estaba leyendo unas declaraciones que hizo ahí de que a qué es lo que espera que llegue y se escucha muy, pues muy ambicioso y muy,
muy futurista, ¿no? Demasiado futurista, diría yo, de que inclusive mencionó que espera él que conforme vaya aumentando la tecnología y mejorando ese sistema, que están hablando de que hablar por la mente, poder conectar, ver los sueños, descargarlos a tu computadora. O sea, son cosas que te escuchas y dices, ala, o sea, se escucha demasiado, pues, Demasiado ya irreal, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Bueno, creo que es muy ambicioso lo que él está Ujú, planteando y no es el primero que lo busca, pero algunas de las cosas que él plantea ya se pueden hacer, sobre todo la parte de las neuroprótesis motoras. Neuralink también es una neuroprótesis, solamente que el de él pues pretende ser, como tú dices, demasiado ambicioso, porque si quiere crear una verdadera conexión de varias funciones del cerebro con una computadora, incluyendo la parte de manipular, por ejemplo, la memoria y los procesos de pensamiento, en ajá, donde no significa que te va a controlar la mente, pero significa que, como tú dijiste, seas capaz de guardar en un archivo una memoria que tú tienes, un recuerdo, y que lo puedes descargar en una computadora y guardarlo en una imagen o en un video, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso todavía no sería posible, pero en algún momento sí habría yo creo que sí seríamos capaces de interpretar esa actividad neuronal ujú, buscando de qué área del cerebro viene y convertirla en, por ejemplo, en una emoción, ¿no? Que se pueda leer. Les pongo un ejemplo más facilito. El electroencefalograma, que existe desde hace un montón de años, es un dispositivo que puede leer la actividad del cerebro, la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, los patrones de la actividad ya están bien descritos, de tal forma que si les pongo unos electrodos de ese aparato, de un encefalograma en la cabeza, y yo más o menos puedo decirte, oye, estás muy nervioso, estás muy estresado en este momento, porque veo que tienes X patrón del electroencefalograma en este momento, ¿no? ujú, Entonces, si tomas en cuenta eso y sabemos que una neuroprótesis tiene la capacidad de leer la actividad de las neuronas y de una forma todavía más precisa, pues no sería nada descabellado que, por ejemplo, te podría decir, se está activando demasiado tu amígdala y significa que me estás mintiendo, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, eso no me suena nada descabellado que se pueda llegar a desarrollar. Lo de los recuerdos sí lo veo bien complicado, que se pueden descargar como imágenes o videos, pero pues, ¿quién Pero sabe? te está vendiendo Me el está vendiendo producto. la sí, te está idea. vendiendo la idea. Además de que se lo voy a comprar, sí, sí, sí. Es La que, verdad es que es que a lo que explica él es de que, por ejemplo, pues el cerebro funciona por medio de puros electrónicos o sí, eléctricos. Entonces es como funciona una computadora. Entonces a lo que él, como lo vende o lo explica sí, a hace los la mortales, analogía. es de que pues puedes tomar esa información eléctrica y transformarla en los datos, interpretarla y llegar a ese punto, ¿no? Y dices, se escucha Sí. bien, bien No, la loco. verdad es que hay cosas que más o menos van por ese canal y ya existen. Por ejemplo, se pueden implantar dispositivos también en la médula espinal. Por ejemplo, para las personas que sufrieron un accidente automovilístico y se quedaron parapléjicas, o sea, en silla de ruedas y no pueden mover las piernas, se les Ujú. puede implantar un dispositivo en la médula controlado por el cerebro. Entonces, esto implica que el dispositivo sea capaz de leer la actividad de las neuronas que generan el movimiento Mm. para que pueda tener cierto control de las piernas. Está muy lejos de ser preciso ese aparato, pero ya existe esa tecnología que permite hacer esa relación entre que el aparato pueda leer la actividad neuronal y por lo tanto lo que nosotros queremos hacer, con que se active un dispositivo que va a hacer que te puedas mover, en este caso las piernas. Oh, cierto. He visto a veces también que personas que no tienen una extremidad, por ejemplo, un brazo o una Uh -huh. mano, y se pone una prótesis y se puede mover el brazo, tomar las cosas. Entonces, ¿sería algo similar? Sí, 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 Sí. muy parecido. Esas prótesis efectivamente ya existen. No funcionan como nosotros queremos, porque no son tan Ujú. perfectas como, como normalmente, pues quiero agarrar el vaso y simplemente lo hago. Acá se necesita pues un proceso un poquito más complicado de darle el comando a la computadora de una forma especial para que la prótesis haga cierto movimiento. O sea, es mucho, mucho más complejo, pero finalmente ya existe Ya ese tipo de existe. tecnología. Ujú. Ok, Sí, ok. entonces, pues ya estamos En otro en otra nivel. era, Sí, sí, exactamente, sí. en otro nivel. Sí, 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 no, ya es otra cosa. El entendimiento que tenemos del cerebro, si bien no es perfecto, no es completo, ha avanzado muchísimo
y a esta integración de la tecnología aplicada a la neurología, a las neurociencias, pues también es una cosa espectacular. Creo que el último punto que Pues, traemos aquí es pues la Ujú. neuroplasticidad. Es lo que, La neuroplasticidad. Sí, mira, la neuroplasticidad se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas conexiones y está ligado a lo que les platicaba yo de esa capacidad que tiene de repararse a sí mismo, sobre todo cuando existen pérdidas, cuando existe destrucción de neuronas, cuando existen problemas de memoria o cuando existe cualquier pérdida de la función que realiza alguna parte del cerebro, lo puede compensar por medio de generando nuevos puentes neuronales. Antes pensábamos que no se podían crear por ningún motivo nuevas neuronas. Ahora sabemos que sí se puede, pero el proceso es muy, muy lento. Entonces, en realidad, a lo que le apostamos nosotros con la neuroplasticidad es a generar nuevas conexiones neuronales. Y esto funciona mejor en las personas más jóvenes. Los niños, el adulto joven y por supuesto el adolescente, le es mucho más fácil, mucho más sencillo, tiene más neuroplasticidad su cerebro, inclusive hasta suena lógico, ¿no? Su cerebro es más, ujú, la palabra plasticidad como que nos evoca pensar en que es más manejable, más ujú. fácil de modificar, entonces precisamente va por ahí la cosa. El cerebro del joven tiene mayor capacidad de compensar sus pérdidas, de generar nuevas conexiones neuronales que el cerebro del viejo. Y no significa que no lo pueda hacer, pero le va a costar mucho más trabajo, le va a costar mucho más tiempo, y generar sobre todo nuevas neuronas para el adulto viejo, pues sí está bastante complejo. Pero esa es la base ahora de la rehabilitación. A nosotros lo que le apostamos en la rehabilitación es a que la capacidad de neuroplasticidad del cerebro del paciente la podamos explotar al máximo y así es como logramos que se recupere. No sé si parece que sea una pregunta tonta, pero al decir neuroplasticidad se refiere que el en sí se mueve adentro, se puede cambiar o... No, que se generan simplemente nuevas conexiones. Ok. El cerebro como tal, pues no se O puede sea, mover, porque a físicamente pesar no se de que, transforma, vaya. exactamente, porque a pesar de que nosotros siempre lo comparamos con un músculo, en realidad no se puede mover, pero sus neuronas sí, o sea, en algún Ujú, punto, si bien pudieran llegar inclusive a acercarse a tocarse, más bien lo hacen a través de impulsos eléctricos o liberación de ciertas sustancias, pero en realidad como tal el cerebro no se mueve, sí late, eso sí. Si tú ves un cerebro en vivo, sí lo vas a ver latiendo, pero nada más, ¿no? No tiene la capacidad de hacer ningún tipo de modificación mecánica o física como ujú, tal. ok. De hecho, cuando hay una lesión que destruye el cerebro, no se modifica. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, tuvieras una destrucción aquí por una embolia, el resto del cerebro se queda respetado y aquí pues se forma un hoyo que se va a rellenar de líquido, que es el que recubre todo el cerebro, y ese espacio así se queda. Entonces, físicamente, el resto de la estructura que no quedó dañada se queda Tal idéntica. cual. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, más ok. bien son formaciones, pero formaciones funcionales. O sea, bueno, de hecho, existe un estudio que se llama tractografía que nos puede medir las conexiones que hay de una parte del cerebro con el otro. Y si nosotros hiciéramos tractografía a un paciente que se ha recuperado de una lesión, podríamos ver que formó nuevas Ujú. Nuevas conexiones, nuevos puentes. conexiones. Entonces, sí es posible verlo físicamente, pero no habría ningún movimiento como tal. Más bien, sí formación de nuevos puentes. Y te digo que sí lo podríamos hacer objetivo con algún estudio. Ok, ok. Pues Bastante, Pues muy bastante interesante interesante. plática un y tema muy cosas. interesante y todavía hay muchas dudas y muchas Sí, incógnitas, sobre no, es que todo les digo, esto nos da No, para hablar. sí, siento por que lo de que cada viene punto se puede extender muchísimo. Oh, sí, 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 sí. No hay el muchas cosas de las tiempo. que se puede hablar, que si la parálisis del sueño, esto de que se te sube el muerto. El sueño nos da muchísimo para qué hablar, ¿eh? Sí, Entonces hay muchísimas cosas del cerebro que están muy interesantes y otras tantas que les digo que no conocemos, pero la verdad es que es un tema apasionante, diría yo, ¿no? sí, sí, sí. Creo que para el que no ha escuchado esto o que nos está escuchando por primera vez de hablar tanto del cerebro en sí, pues le va a generar esa cierta, no sé, como que curiosidad, ¿no? Curiosidad, Si quieres más seguir dudas. buscándolo, Ujú. de Sí, realmente cómo está el cerebro de nosotros, los humanos, cómo funciona. así es, así Pero es, así bueno, es. pues el tiempo de hoy se ha acabado. Algo que quieras pasarnos tus redes sociales, si ¿Cierto? tienes
algún lugar donde tú consultas o algo que te pueden contactar, que nos pases, Claro, sí, Miguel. les paso mis redes sociales. En Facebook estoy como DR Miguel Valle Neuro y en Instagram estoy como DR Miguel Valle. Pues ahí si Perfecto. Ok. gustan, de hecho suelo publicar bastante contenido de información para pacientes de distintas enfermedades, sobre todo de las más comunes, haciendo hincapié pues en las más frecuentes como migraña, ansiedad, embolias cerebrales, Parkinson, demencia, pero también me gusta mucho interactuar, es decir, si alguien tiene dudas y quisieran que platicáramos de algún tema en particular, pues me lo pueden ahí solicitar y pues suelo generar contenido en forma de infografías, de imágenes, inclusive algunos videos, platicando sobre los temas que más me solicitan. Ok. Así que sí, Muchas Perfecto. gracias. sí puedo estar en Muchas contacto de gracias esa por manera. acompañarnos el No, día no, de pues al hoy. Fue contrario. una plática muy amena y sobre todo muy llena de información desde Sí. cosas tan simples que uno asemeja o asimila que ya conoce, pero no. No, hombre, no. En realidad no. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues un gusto, un placer conocerlos y un placer estar aquí con ustedes, aceptar su invitación. Bueno, no se olviden Muchísimas de seguirnos gracias. escuchando el próximo martes. Salimos cada martes. Hasta luego. Hasta luego.